En este vídeo, Raquel, voy a tratar de explicarte qué es lo que tenemos que comentar cuando analizamos la adecuación de un texto. Tenemos que decir, en primer lugar, la modalidad textual, el tipo de texto del que se trata, si es narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo, la intención del autor, qué es lo que quiere el autor con ese texto, la función del lenguaje que predomina, si es referencial, si es apelativa, si es fática, la que sea. Recuerda que las tienes en un cuadro en el libro de texto y en el archivo que te mando aquí con la teoría necesaria para el comentario. Y la actitud del emisor, si es objetiva o subjetiva. Como esos aspectos están muy relacionados entre sí, podemos servirnos de una muletilla para, en pocas líneas, explicar los cuatro. De manera que podríamos redactar algo parecido a esto. Por último, la elección de la modalidad textual, y ponemos aquí en este hueco el tipo de texto, lo normal es que sea argumentativo. En la EBAU ponen desde hace muchos años un artículo de opinión de un periódico, con lo cual normalmente es un texto argumentativo, aunque a veces puede ser expositivo o narrativo. Y después de poner la modalidad textual, seguimos con la muletilla. Resulta adecuada a la intención del emisor, que es, y aquí ponemos la intención que tiene el emisor con el texto. Si es un texto expositivo, su intención probablemente sea informarnos de algo. Si es un texto narrativo, su intención será contarnos o relatarnos algo. Y si es un texto argumentativo, que es, como repito, el que más vamos a trabajar porque es el que suele salir en la EBAU, será persuadirnos o convencernos de algo. Lo ponemos aquí y seguimos con la muletilla. Punto y seguido. De ahí que la función del lenguaje predominante sea la, y ponemos la función que predomina. Si el texto es argumentativo, predominará la función apelativa. Si el texto es narrativo expositivo, predominará la referencial. Seguimos con la muletilla, coma, y que la actitud del autor sea, y aquí ponemos subjetiva u objetiva. Si el texto es argumentativo, la actitud será subjetiva, y si es un texto expositivo o narrativo, será objetiva, aunque el texto narrativo tiene más problemas porque puede ser ambas cosas. Puede ser subjetiva o puede ser objetiva. Un narrador, cuando nos cuenta algo, puede limitarse a contarnos lo que sucede, presentará entonces el texto una actitud objetiva, pero también puede, aparte de contarnos lo que pasa, juzgar esos hechos, darnos su opinión, y en ese caso la actitud será subjetiva. A continuación, después de esta muletilla, ¿qué tendríamos que poner? Tendríamos que citar expresiones del texto que nos permiten, las que justifican que nosotros digamos que la actitud del autor es objetiva u objetiva. Si la actitud es objetiva, ¿nosotros qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que los verbos van en tercera persona. Nos vamos a encontrar también probablemente oraciones en las que no hay sujeto, es decir, oraciones pasivas reflejas o oraciones impersonales. Nos vamos a encontrar que predomina claramente las oraciones enunciativas sobre todas las demás. Y nos vamos a encontrar una ausencia de léxico valorativo. ¿Qué es el léxico valorativo? Son palabras que transmiten la opinión, el juicio del autor sobre lo que dice. No es lo mismo decir, por ejemplo, el verbo decir, Juan le dijo a Pedro, tienes que llegar temprano, que usar el verbo amenazar. Juan amenazó a Pedro, tienes que llegar temprano. Al usar en el segundo ejemplo el verbo amenazar, nosotros estamos entendiendo que el autor valora las palabras del personaje como una amenaza y por lo tanto de alguna manera los está censurando. Tenemos que buscar ese léxico valorativo en el texto. Si el texto es objetivo, no habrá léxico valorativo. En cambio, si la actitud del autor es subjetiva, aparecerá la primera persona del singular. Yo, el autor, yo opino que tal cosa, sostengo tal cosa, defiendo tal idea. ¿De acuerdo? Junto a la modalidad enunciativa aparecerán también modalidad exclamativa o desiderativa, puesto que el autor dejará entrever sus emociones a través de exclamaciones o nos mostrará sus deseos a través de oraciones desiderativas, y el léxico valorativo abundará el léxico valorativo. Por ejemplo, aparecerán sufijos diminutivos, que sabes que suelen expresar cariño. Julita, si nosotros tenemos
amiga a la que llamamos que se llama Julia, a la que llamamos Julita, le estamos indicando cariño, aprecio. Eso es lo que hacen los sufijos diminutivos. Los sufijos despectivos, en cambio, indican desprecio. Si yo digo, por ejemplo, de un político que es un politicucho, yo estoy transmitiendo el desprecio que siento hacia él, de manera que eso es léxico valorativo también. Pero lo que más vamos a encontrar son verbos, adjetivos y adverbios que nos transmiten esa valoración. No es lo mismo que yo diga el político erró en su juicio, que yo diga el perverso político erró en su juicio. Al usar el adjetivo perverso aplicado al político, yo estoy transmitiendo la valoración que yo tengo de él, que es una valoración muy negativa, y por lo tanto estoy deslizando la idea de que se equivocó a propósito, con mala intención, porque es perverso. Ese léxico tengo que buscarlo, ¿de acuerdo? Porque si el texto es argumentativo y por lo tanto el autor tiene una actitud subjetiva, lo más normal es que aparezcan ciertas palabras que nos indican que el autor está valorando, transmitiéndonos su valoración de aquello que comenta. Por ejemplo, vamos al modelo de respuesta que te he enviado, ¿vale? Siguiendo la muletilla, por último, la elección de la modalidad textual. Se trata de un texto argumentativo. El texto que tienes que comentar, el del tabaquismo juvenil, es un texto argumentativo. Resulta adecuada la intención del emisor, que es, la tesis ya la hemos visto antes, es incitar a los lectores a que presionen al gobierno para que se implique en la solución del problema. Seguimos con la muletilla, de ahí que la función del lenguaje predominante sea la apelativa. Si el texto argumentativo, la intención del emisor es persuadirnos, convencernos de que presionemos al gobierno para que solucione el problema, y por tanto la función que predomina es la apelativa y la actitud, la subjetiva. Pero observa lo que pasa en el texto. En el texto, durante gran parte del mismo, lo que se emplea es la tercera persona. Es, afecta, demuestran, etc. Solo hay aquí un fragmento en el que se usa la primera, ¿de acuerdo? Y luego en el texto, en el último párrafo, volvemos a usar la primera, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hay que explicar a continuación. Es decir, ¿por qué quiere decir que en todo el texto aparezca la tercera persona y que en la tesis, que es lo fundamental, se use la primera? Pues lo que está queriendo decirnos es que, aunque en el texto predomine la tercera, como decimos aquí, el uso de la primera persona precisamente en la tesis, lo que nos está indicando es que la actitud es subjetiva. El autor ha tratado de esconder esa subjetividad haciendo que la mayor parte del texto parezca objetivo. ¿Por qué? Porque él pretende que nosotros, los lectores, quedemos convencidos de que sus opiniones son correctas, y para eso las presenta como si fueran objetivas, pero las causas y las soluciones que él cita en el texto son las causas que él cree que explican el problema y las soluciones que él propone. Otra persona podría ver otras causas y proponer unas soluciones distintas. Por lo tanto, en realidad nos está transmitiendo pensamientos propios de él, subjetivos, ¿de acuerdo? Pero ha tratado de disfrazarlos como objetivos para que nosotros los demos por válidos. Sin embargo, cuando esboza la tesis, él no puede esconder esa subjetividad. Por lo tanto, justo en los momentos en los que cita la tesis, la tercera persona pasa a ser primera. Y además una primera persona del plural. ¿Con qué intención? Eso es lo que tenemos que comentar a continuación en el comentario de la adecuación, la implicación del receptor. Es muy normal que el autor del texto trate de incluir al receptor en sus opiniones, de alguna manera hacerlo cómplice de lo que dice. Y para eso, ¿qué va a usar? La primera persona del plural, va a usar interrogaciones retóricas para dirigirse, o exhortaciones para dirigirse directamente al receptor,
y eso aparece en el texto. Si te das cuenta, aparece la primera persona del plural y además aparecen exhortaciones directas, como esa que tenéis, ¿vale? Y alguna exhortación directa al lector. ¿De acuerdo? Eso se me había olvidado ponerlo. Lo añadimos ahí y ya lo tenemos. ¿Qué nos queda para comentar la adecuación? Nos queda, como dicen las indicaciones, comentar qué registro formal o coloquial se emplea en el texto. Lo normal es que se emplee el registro formal, puesto que el texto va dirigido a un lector, sobre todo en el caso de la EBAU, que cogen un texto de un periódico, a un lector indeterminado, y para que lo lea cualquiera. Si no hay confianza entre emisor y lector, el emisor tiene que adaptarse a un registro formal. ¿De acuerdo? Si es que en el texto, como digo en las indicaciones, se usaran algunos coloquialismos, habría que intentar explicar por qué. ¿De acuerdo? ¿Por qué puede emplear coloquialismos el autor? Puede ser, por ejemplo, porque en un texto narrativo está hablando un personaje, no el autor, sino un personaje, y que ese personaje sea una persona de baja cultura, o que esté hablando con otro personaje con el que tiene confianza, y de ahí que use el registro coloquial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos en este caso. Puede ser porque el autor intenta imitar la forma de hablar de alguien del que se está burlando, o que quiera burlarse de lo que está diciendo, porque le parece lo que comenta una tontería y por eso usa un lenguaje coloquial al explicarlo. Puede querer implicar al lector también de esa manera, tratando de fingir que tiene confianza, la confianza del lector ya ganada, y que como ya existe esa confianza se pueden dirigir el uno al otro en un lenguaje coloquial. En fin, que lo normal es que el lenguaje sea formal, y si no lo es, pues tenemos que explicarlo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendrías que comentar en la adecuación. Como ves, normalmente dedicamos un párrafo para la coherencia, uno para la cohesión, uno para la adecuación. Recuerda que hay que ser breve porque los límites son muy estrictos. Y como ves, en la coherencia hemos puesto lo fundamental: el tipo de texto, la intención del emisor, que es esta, por usar el mismo verbo que recomendamos en las indicaciones. Ponemos ahí el verbo convencer, mejor queda mejor el verbo persuadir, queda mejor ese. Bien, a continuación ponemos la función del lenguaje que predomina, que en este caso es la apelativa, y la actitud subjetiva del autor. A continuación explicamos por qué creemos que es subjetiva. Ya lo hemos dicho, que aunque el texto aparentemente en él predomina la tercera persona y una función referencial y una actitud objetiva, en realidad eso está enmascarando que el autor en realidad tiene una actitud subjetiva y que lo que predomina es la función apelativa, puesto que se trata de un texto argumentativo y la intención no es explicar las causas del tabaquismo ni explicar las soluciones. La intención verdadera del emisor es convencernos para que presionemos a las autoridades, al gobierno, para que se implique en la resolución del problema. Date cuenta que eso es lo único que se repite dos veces, y que es la tesis. Se repite al principio y se repite al final, porque es lo fundamental. Por lo tanto, aunque en el texto haya más tercera persona que primera y haya más actitud objetiva que subjetiva, consideramos que predomina la función apelativa, la actitud subjetiva y la primera persona, por tanto, porque es lo que aparece en la tesis, en la idea principal, y es lo que denota la intención real del emisor. Lo que manda es la intención del emisor, ¿de acuerdo? Si la intención es convencernos y por lo tanto el texto es argumentativo, va a predominar la función apelativa y va a predominar la subjetividad, aunque las marcas de subjetividad aparezcan en menos ocasiones que las marcas de objetividad. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedarte muy claro. ¿Y qué marcas hemos encontrado en el texto que
que tenemos que citar, recuerda, ejemplos entrecomillados para justificar que la actitud sea subjetiva. Pues hemos encontrado esto precisamente cuando enuncia la tesis, es cuando cambia la primera persona y es también cuando trata de implicar al lector usando la primera persona del plural. ¿De acuerdo? Como ves, explicamos técnicas de implicar al lector y al mismo tiempo estamos justificando por qué con esta primera persona, ¿vale? Estamos justificando que la actitud del texto es subjetivo. Y por último, pues decimos el registro formal, que es el que suelen tener los textos que nos van a poner para comentar. Y con eso daríamos por terminado el comentario de este apartado. Nos queda la opinión personal, que en la EBAU nos piden, pero que todavía yo no os estoy pidiendo a vosotros. El comentario, fíjate, es bueno a veces repasarlo, porque igual que antes me he dado cuenta que me he dejado sin poner por aquí lo de que esto es la última, es sobre todo una exhortación directa, y esta pregunta también son, aparte de uso de la primera persona, ejemplos de exhortaciones directas al lector. Estoy dando cuenta que me vendría bien poner aquí que precisamente esto ocurre cuando cita lo importante, cuando cita la tesis. Lo podríamos añadir, de manera que podríamos poner de que hay que la función del lenguaje predominante sea la apelativa y que la actitud del autor sea subjetiva, aunque trate de disfrazar este hecho durante buena parte del texto, que presentaría una función referencial y actitud objetiva. Obsérvese que la tercera persona predomina claramente en el texto, cosa que se deja entrever en el uso de la primera persona, y en lugar de poner en ciertas ocasiones, ponemos precisamente cuando se expresa la idea principal, la tesis, para lo cual emplea la primera persona del plural, buscando así implicar al lector en la opinión del autor, buscando así implicar al lector en lo que dice, y que éste comparta sus opiniones, ¿vale? Buscando también esta implicación mediante algunas exhortaciones directas al lector, y ya los ejemplos no valdrían los mismos. Como ves, cuando repasas el comentario siempre aparecen cosas que te pueden ayudar a mejorar, ¿vale? Problemas que en la EBAU pues no te da tiempo normalmente a estar revisando, porque el tiempo es muy limitado, pero siempre que lees el comentario siempre te das cuenta que puedes añadir algo, que puedes eso. Por ejemplo, aquí no he puesto léxico valorativo. Podríamos haber buscado en el texto algún ejemplo de léxico valorativo. Por ejemplo, la lección de hablar de problema nos está transmitiendo la valoración que hace del tema el autor. Para él es un problema y por lo tanto es algo que lo preocupa. Cuando usa el término exigir, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la actitud que hay que tener es una actitud beligerante. Tenemos que ponernos firmes con el gobierno para que éste se implique en la resolución del problema. Irresoluble. ¿Qué nos está diciendo? Que el problema es grave. ¿De acuerdo? Vamos a ver más léxico valorativo que podríamos encontrar. Agresiva. Es un adjetivo que está diciéndonos que la publicidad para vender tabaco, la publicidad del tabaco, el autor la considera mala, por eso la considera agresiva. Cree que las tácticas que usan las tabaqueras, las empresas tabaqueras, son manipuladoras, son estrategias manipuladoras. ¿De acuerdo? Como vemos, hay léxico valorativo. Los adolescentes son bisoños, es decir, son, entre comillas, tontos, inocentes, y por eso son fácilmente manipulables. ¿De acuerdo? Como vemos, hay también léxico valorativo. En el comentario, en el modelo de comentario, en la respuesta, pues fíjate, no había puesto yo lo del léxico valorativo. Vamos a añadirlo. Como te digo, siempre nos salen cosas cuando leemos que nos pueden enriquecer el comentario. Vamos entonces a enriquecerlo añadiendo ese léxico valorativo.
¿vale? Cosa que esa subjetividad se deja entrar en el uso de la primera persona cuando emplea la tesis, ¿vale? Y esa subjetividad se percibe también en el uso del léxico valorativo. Y añadimos ejemplos del texto. Hemos visto que algunos ejemplos eran problema, exigir, agresiva, problema, exigir, agresiva, bisoñez, etc. ¿Te das cuenta? Ya vamos mejorando el comentario. Y así, por lo tanto, le daríamos fin al vídeo este que te estoy mandando para explicarte cómo se analiza en un texto la adecuación.